Bienvenidos a todos a nuestro podcast Finanzas Inteligentes, un espacio creado desde el Complejo Financiero y desde la coordinación de los programas financieros del Tecnológico de Antioquia. El día de hoy vamos a estar enfocados a hablar sobre la temática de la gobernanza financiera. Para eso tenemos el honor de tener al invitado Leandro José Varela Corrales, que nos va a estar desarrollando durante este pequeño espacio todo lo relacionado a esta temática. Bienvenido, Leandro. Julián, muchas gracias al Tecnológico de Antioquia, este hermoso espacio del complejo financiero y pues muy alegre por poder compartir conocimiento en estos podcasts. Bueno, Leandro, entonces vamos a iniciar primero que todo hablando y definiendo el concepto de qué es la gobernanza financiera. Bueno, digamos que la gobernanza financiera es la forma en la que se toman decisiones, se establecen las normativas, las leyes, las acciones y se ejecuta el poder en una empresa, en una nación o en una sociedad. A eso obedece, digamos, y ahora vamos a hablar un poco más de otros conceptos que se vinculan, pero esa es la parte básica de gobernanza. Perfecto. Si el 90% de las diferentes decisiones son inconscientes, ¿cómo puede la gobernanza financiera o la gobernanza en general, en este caso, garantizar esa transparencia en sistemas financieros tradicionales? Mira, Julián, ese es un problema que hay que poner sobre la mesa porque siendo un inconveniente y siendo un limitante, se ha vinculado como una solución en la vida financiera, en los procesos financieros, en el ámbito financiero, en el ecosistema financiero, durante los últimos años, durante las últimas décadas, me atrevería a decir. Me explico. Cuando nosotros hablamos de que normalmente gran parte de lo que hacemos en el día lo hacemos de forma inconsciente, es porque nosotros hay momentos donde somos conscientes, almacenamos en nuestra mente y después de ahí se convierte en algo inconsciente. Entonces, le digo yo a mis alumnos, bueno, ¿quiénes de acá se vinieron manejando vehículo hoy a la universidad? Y la mitad levantan la mano. Entonces yo les digo, listo, ¿cuántos, por favor, de esos que se vinieron manejando, me puede decir cuántas veces puso primera en el trayecto de la casa acá? ¿Cuántos pisaron el número de veces que pisaron el freno? No saben, porque lo hacen de forma inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento donde eran conscientes cuando manejaban. Entonces hubo un momento donde ellos decían, clutch, meto primera, voy soltando clutch, hundo acelerador, porque en esa conciencia se da el aprendizaje. Ya se vuelve consciente a un punto tal donde se aprende y ya pasa al otro plano que es inconsciente. Entonces ya lo hago de forma reactiva. Entonces, ¿qué pasa? El mundo financiero tiene un soporte en el cual pretendemos de que todo es, digamos que, parametrizado en unos conceptos muy de estándares. Y es el deber ser en muchos, digamos, en el primer paso a formalizar muchas cosas, pero dejamos a un lado lo que es la complejidad, lo que es el caos, el hecho de entender que todo no es igual, que las variables cambian, que hoy puede que esté reportado pero mañana no, el mes pasado no pude pagar la cuenta pero sí tengo normalmente la solvencia normal para hacerla, pero el sector está tan estático en determinada forma que sigue pretendiendo de que todo eso funcione de la misma forma cuando no es así, porque es que el mercado es dinámico, las situaciones son dinámicas, el mundo cambia minuto a minuto, segundo a segundo, las condiciones no son las mismas y a eso es lo que en este momento invita la inteligencia artificial y todas esas variables tecnológicas que se empiezan a sumar a este nuevo universo y empiezan a exigir de que sea más en línea, sea más en el ya que se tomen las decisiones, porque es que las mismas variaciones o los mismos valores que yo tenía hoy no son los mismos que tenía ayer, ni los mismos que voy a tener dentro de media hora. Listo, muy bien, Leandro. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿cómo de alguna forma un líder en la actualidad debe manejar como los dos escenarios, tanto de controlar procesos, pero también enfocarse a espacios de innovación dentro de las organizaciones? Bueno, hay un tema que los líderes, mira que cuando yo me certifiqué en programación neurolingüística fue
bien interesante porque aprende uno como a contextualizarse de un plano más neuro, o sea, como salirse un poco del acartonamiento de la academia y de los números y de los parámetros y empezar a entender cómo funciona el cerebro. Pero somos muy pocos los que vamos y cogemos esos conceptos y los aplicamos a la realidad. Entonces me explico. Uno puede, sin necesidad de que sea de forma sintética, generar neurotransmisores que son positivos para el cerebro. Por ejemplo, si yo me tomo un aguardiente, de forma sintética genero dopamina en el cerebro, en el hemisferio derecho, y de cierta forma por eso es que me siento un poco bien cuando estoy bajo el efecto de una bebida alcohólica. Cuando yo estoy en el plano corporativo, el hecho de yo saber de qué forma motivo a las personas de mi equipo, genero como ese ambiente donde la gente dice yo soy feliz trabajando en esta organización, está constantemente generando dopamina. Y ahora de pronto vamos a tocar un tema y es el cortisol. También es otro componente que se genera en el cerebro, pero genera estrés. Entonces muchas veces nosotros nos volvemos como líderes máquinas generadoras de cortisol en nuestros grupos y en nuestros equipos de trabajo, y ahora nos vamos a dar cuenta de pronto en la temática de que no se toman las mismas decisiones cuando estás full de cortisol que cuando estás en un nivel muy estable de dopamina. O sea, vos no tomas la misma decisión estando bajo estrés que estando tranquilo y en un ambiente calmado. Teniendo en cuenta como ese entorno de volatilidad digital que actualmente existe y muy relacionado con lo que acabas de mencionar, ¿qué tipo de liderazgo recomendarías en este caso a estudiantes, a personas que están en las diferentes compañías para poder de alguna forma llevar a cabo esas buenas gestiones en temas financieros? Julián, indudablemente uno tiene que ser adaptativo, uno tiene que ser situacional y conectando lo que te acabo de decir, uno tiene que ser el líder que controla, pero el que es flexible. Entonces parece que estuviera como siendo coherente, perdón, incoherente, incongruente, pero no es así. O sea, no está mal controlar, no está mal monitorear, no está mal estar pendiente de las asignaciones. Es más, todos sabemos por la antigua tradición académica y lo que rezan nuestros abuelos de que uno delega actividades, más no responsabilidades. Y es el deber ser. Finalmente, si yo soy el responsable del equipo y yo soy el responsable de los resultados y de toda la generación conductual del equipo que tengo a cargo para que las cosas se den dentro de la organización, pues obviamente yo no le puedo trasladar a ellos la responsabilidad de ciertas cosas. Cada uno dentro de su rol en el equipo tiene que entender sus responsabilidades, pero las tiene que entender no porque yo asumo que las entendió, sino porque yo como líder me tomé la tarea de sentarme con ellos, de estar tranquilo porque sé que entendió, porque sé que tiene empatía con la temática y tiene empatía con las personas y tiene empatía con el equipo, y que en el rol que tiene es capaz de ejecutar la tarea. Y de esa forma, frente a toda esa parte, digamos como profesional, que yo soy capaz de permanentemente estar motivando al equipo, posiblemente los resultados se den. Pero también, digamos, estar en el otro espacio donde yo pueda no estar como tan estricto, y hay ciertas cosas que se pueden hacer de diferente forma y se obtiene el mismo resultado o incluso mejor. Pero hay veces el hecho de estar centrados en que no se puede cambiar, no se puede modificar, hace que nos perdamos de muchas oportunidades de buenos aportes que hacen que estemos incluso en un plano mejor. Entonces yo al equipo de trabajo normalmente le digo, venga, no pensemos solo en que cuando no funciona tenemos que buscar respuestas, sino que cuando las cosas estén funcionando, quizás también tengamos que buscar respuestas porque pueden haber mejores oportunidades. Y eso es lo que logra la parte de la flexibilidad. Perfecto. Vamos a continuar con otro tema que está pues muy relacionado con esa gobernanza financiera, y es hablar de la IA. Cómo hoy la inteligencia artificial viene siendo una herramienta muy importante en las organizaciones, sobre todo para el desarrollo y el análisis de ciertos datos, pero hasta dónde al entregar esos datos, cómo hoy el administrador financiero, por ejemplo,
debería desarrollar algunas habilidades. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de habilidades y que realmente sea un buen auditor de toda esa información que arroja la IA? Mira, la IA como le pasa al que llega nuevo al grupo, tiene enemigos y tiene amigos. Entonces, con la IA hay que tener la mente muy abierta para poder entender muchas cosas de la inteligencia artificial. Me explico. La inteligencia artificial es un acelerador de facilitar muchas cosas. La IA, esa parte que yo te decía ahorita de pronto del cortisol, esa parte de pronto que nos genera estrés, se la podemos nosotros descargar a una IA bien utilizada, porque a nosotros normalmente nos estresa hacer un informe, hacer cálculos, hacer algoritmos, hacer una cantidad de cosas para cuantificar información, coger información no estructurada y hacerla estructurada. Y hoy por hoy eso nos lo puede facilitar la ayuda del Machine Learning, Deep Learning, Blockchain, inteligencia artificial. Entonces, si yo ya no tengo que hacer eso, pero sí tengo que hacer una lectura y una revisión de saber sobre mis bases sólidas si eso que me hizo la inteligencia artificial está bien, porque finalmente yo soy el que doy la orden. Hay personas que suelen pensar en que es que la inteligencia artificial se equivoca y hace las cosas mal. Entonces yo siempre los he invitado cuando salen de pronto con ese tipo de argumentos en ven, miremos la forma en la que le preguntaste o la forma en la que hiciste el prompt para poder mirar ese resultado que te dio. Porque muchas veces el error nace precisamente de lo que nosotros ejecutamos en la primera acción, o sea, de la parte humana. Entonces, obviamente, si yo le pregunto mal, me contesta mal. Es como el médico que diagnostica mal, formula mal. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la inteligencia artificial puede ser el brazo derecho, puede ser esa herramienta que de pronto me complementa y me da superpoderes para yo ser un excelente profesional, o puede ser mi talón de Aquiles en una mala utilización y realmente puede demostrar realmente el grado de ignorancia que tengo frente a algunas temáticas, porque evidentemente la gente se da cuenta de que todo lo hago con inteligencia artificial, pero no tengo la capacidad mental ni la estructura de revisar si las cosas están bien o están mal hechas. Y no se trata de eso, se trata como el divino complemento en el que yo me puedo apoyar y soportar con la inteligencia y las herramientas que tiene para poder ejecutar tareas. Y suele pensarse de que el que utiliza ChatGPT, Gemini, Copilot, Lucía y otros generadores de inteligencia artificial saben de inteligencia artificial. Y no es así, o sea, son unas herramientas de inteligencia artificial que están facilitando unas tareas, pero hay que mirar los agentes de inteligencia artificial, hay que mirar la forma en la que se plantean los algoritmos para generar las ordenanzas sobre la inteligencia artificial, hay que mirar la forma en la que se están generando los resultados. Esto está generando mucha información basura, mucha información que realmente no sirve y que hace mucho ruido, o malintencionadamente está generando información que es muy delicada para las decisiones que hoy se toman en el mercado y en las organizaciones. Entonces, es tan buena o es tan mala como tú la quieras ver, como tú la quieras utilizar, y dependiendo del profesionalismo que cada líder le imponga al uso de la inteligencia artificial. Porque hay algo muy claro que yo siempre le digo a mis alumnos: la ética en la inteligencia artificial, como en toda acción y como en todo uso de cualquier herramienta digital. Perfecto. Cerrando ese tema de la IA o de la inteligencia artificial y de acuerdo a su experiencia con el sector financiero, como docente, ¿cómo hoy los programas financieros de alguna manera deben adaptar esa IA en su contenido temático? Mira, hay un tema muy delicado, Juliana, y gracias por la pregunta, porque es como la insistencia mía en el sector educativo. Los alumnos míos pueden dar fe de que yo les exijo de que todos los trabajos me los hagan con inteligencia artificial. No me gusta que no hagan trabajos con inteligencia artificial, porque es que tenemos que empezar a conectar el sector real con el sector académico. Entonces el alumno en el sector académico normalmente tiende a estar contaminado con lo que se le manda de que no use inteligencia artificial, no puede hacer nada con inteligencia artificial. Y cuando hoy esa persona llega a buscar una práctica, cuando esa persona llega hoy a trabajar en una empresa y no es capaz de analizar 250 documentos para poder sacar un resumen ejecutivo en 15 minutos, pierde el puesto. Y eso no lo logra si no lo hace con inteligencia artificial.
Entonces, llevándolo al plano financiero, hoy por hoy hay muy poca información en el nuevo conocimiento financiero para poder ser un abanderado de la gobernanza financiera. Me explico. Nosotros todavía estamos con teorías de los 60, de los 70, de los 80, explicando modelaje financiero para que sigan haciendo las cosas como se venían haciendo desde los 60. Y no nos damos cuenta que hoy son las fintech las que le están robando el mercado al sector financiero tradicional, la que incluso el sector financiero tradicional tuvo que empezar en la generación de laboratorios financieros para empezar a ver los números desde otro panorama y empezar a abrir esa mente que yo hablaba ahorita de ser flexible, de, es que yo sí puedo hacer esto en entorno digital y no tiene que ser presencial. Yo sí puedo atender al cliente por medio de un canal digital y no necesariamente en una oficina. Entonces nos flexibilizamos porque tradicionalmente nos estábamos quedando por fuera. Entonces ya cuando yo doy en esa flexibilización la capacidad de aprender nuevos conocimientos, desarrollo nuevas habilidades y hago las cosas totalmente diferentes. Entonces es un mandato de nosotros como docentes pensar en que es necesario que nuestros estudiantes no sean inteligentes sino sabios. Yo a mis alumnos les digo y les dejo muy claro, mire, no se me aprendan nada de memoria, a mí no me interesa que me hagan una narrativa de cosas de memoria, porque ese es el alumno inteligente, o sea, ese es el alumno Google, que todo lo que le preguntes te lo dice, pero cuando lo llevas a ejecutar la acción no es capaz. Entonces es más desde la experiencia, como llevarle y conectarle el sector real, enseñarle cómo se hacen las cosas en el sector real, enseñarle que las fintech hacen parte del ecosistema financiero en este momento, de que el Bitcoin hace parte de una propuesta de inversión actual y de muchos otros tabúes que hay alrededor del sector financiero que es necesario que evaluemos y que reconozcamos de que efectivamente, porque lo miré, considero de que no se puede tener en cuenta, pero lo miré. No lo descarté porque el profe me dijo que lo tenía que descartar. Yo incluso coloco 5 cuando la respuesta es no, pero también coloco el 5 cuando la respuesta es sí. O sea que hay alumnos que me hacen un informe de factibilidad y viabilidad y les da que el proyecto no es viable y le pongo 5. Porque es que finalmente a él también le van a pagar en el mercado para decir que algo no es viable o que algo no es factible y efectivamente le va a ahorrar una cantidad de dinero a la organización. Bueno, muchas gracias, Leandro, realmente como por ese espacio, conocer un poco sobre esa gobernanza financiera y obviamente tenerlo presente tanto en el sector académico como en el sector empresarial. A todos, muchas gracias por este espacio. Nos encontramos en un próximo capítulo de nuestro podcast Finanzas Inteligentes del Tecnológico de Antioquia. Muchas gracias.